la mente integrada. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Briones Hernández y bueno, estamos aquí el día de hoy con uno de los días importantes porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que para este gran día a platicar de alguien que ha sido una de las mentes más privilegiadas del siglo XXI, que su filosofía ha revolucionado no nada más dentro y fuera de la sociedad, sino también a nivel político, a nivel económico, en muchos niveles sociales, y que ha sido una mujer que ha demostrado que no se necesita sacrificar a alguien más o esperar a que alguien más haga las cosas por ti misma, sino que ella misma tomó el trabajo por su propia cuenta, toma el trabajo en su propia cuenta y sale y empieza a crear valor, empieza a crear, a darse cuenta de que la única manera de poder salir adelante y poder florecer y poder ser feliz sería teniendo la posibilidad de explotar su mente, de poder trabajar y de que el producto de su mente y el producto de su trabajo se le valiera como suyo por derecho, ¿no? Entonces ahí es donde Ayn Rand tiene que salir de una de los momentos más difíciles de la Rusia, donde estaba la revolución bolchevique, en donde se estaba estatizando y se estaba dando al pueblo la propiedad privada de las personas. Y una persona que en realidad vivió todo ese proceso de tener que salir de un país que se estaba aprovechando totalmente de la propiedad privada a uno de los países que fue de los fundadores de la idea y del principio de la defensa de los derechos del individuo, ¿no? Y más que nada también darse cuenta de que por ser individuo es por el simple hecho de que necesitas crear valor, ¿no? No por ser hombre solamente tienes que trabajar, porque una mujer también tiene que crear valor, también tiene que sobrevivir, tiene que autosustentar su vida y en punto solamente tienes o tener que sacrificar a otras personas para poder obtener un beneficio y poder autosustentar tu vida, o darte cuenta de que tú también tienes una mente, que tú también puedes explotar esa razón, esa capacidad que hemos de crear, de almacenar información y de razonarla y llevarla a algo lógico, y a eso llevarlo a lo productivo, ¿no? A crear valor, a crear riqueza por medios de producción, no sé, crear valor, ¿no? Y eso lo hacen las mujeres y lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, ahí es donde Ayn Rand deja muy claro que el valor de la mujer es el mismo que tiene en el mercado, es el mismo valor que puede crear también el hombre en el mercado, ¿no? El capitalismo los permite lo mismo por igual, porque nosotros defendemos los derechos del individuo por igual y no por grupos sociales o no por minorías específicas únicas exclusivamente, sino como el individuo, como la minoría más pequeña y el fin en sí mismo. El día de hoy tengo el placer de estar o de tener de invitada a una amiga, Marce, que aparte también es parte o fue parte de una maestría en objetivismo que tuve en la Universidad Francisco Marroquín. Compartimos creo que 3 posgrados juntos: estética, epistemología y política. Para mí es un verdadero placer porque conozco pocas mujeres que en realidad puedan tener la capacidad de poder hablar de la filosofía mismo, y no solamente eso, sino de verdad entender cuál era el punto básico, la idea fundamental del objetivismo, ¿no? Y eso es actuar en base a la razón y todo eso. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias, Marce. Marce es doctora en economía, directora del Centro de Estudios Económicos Sociales y de Alumni en la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenida y felicidades por el Día de la Mujer, Marce. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí que me hayan invitado. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con esta charla? Primero que nada, me gustaría saber cómo llegaste a Ayn Rand, de una manera rápida. ¿Cómo llegaste a Ayn Rand y por qué Ayn Rand? ¿Y por qué no otras filosofías? Porque yo te conocí en la maestría de objetivismo, o sea, y te consideras objetivista. Entonces, ¿por qué no otras? ¿Por qué Ayn Rand? ¿Cómo llegó y por qué ella? Claro, hasta hace muy poco tiempo yo me atrevo a decir que soy objetivista. Porque los primeros años, la maestría dura 2 años y durante el primer año pues yo no sabía si yo era objetivista o no. Tenía que descubrir primero qué era objetivismo para ver si yo estaba de acuerdo con las ideas o no. Ahora, después de haber estudiado, yo pues por cosas de la vida terminé de directora de alumni de la Francisco Marroquín, que es
un oasis libertario en América Latina. Es la única universidad libertaria, creo que en el mundo, porque hay un par de universidades que sí incluyen en la currícula economía liberal y capitalista, pero nosotros sí defendemos la filosofía como parte de nuestra misión, la filosofía libertaria como parte de nuestra misión. Y entonces yo me preocupé porque dije, ¿cómo es posible que la directora de alumni no es una alumni de la Francisco Marroquín? No estudié ahí y compartía la filosofía, pero no había estudiado ahí. Entonces dije, voy a escoger algo para estudiar. Y la idea era meterme a 2 o 3 cursos. Luego tuve el gusto de conocer a Warren Orbo, que ha escrito muchos libros de la filosofía objetivista, que es un fiel defensor de Ayn Rand, que casi que por él conocemos los guatemaltecos en general a Ayn Rand, y hemos leído a Ayn Rand por Warren Orbo. Y él es parte del CES, del Centro de Estudios Económicos Sociales. Y cuando él hablaba, la gente se calla y lo escucha y asienten con la cabeza. Y yo decía, todo lo que este señor dice, yo estoy de acuerdo con él, pero ¿por qué a mí no me sale igual? Porque yo no soy capaz de explicar las cosas igual que él. O muchas veces diferíamos, pero el punto de él paraba ganándome a mí. O sea, paraba ganando sobre lo que yo pensaba. Entonces decidí meterme a un curso de él. Y esa era la idea, un curso. Pero la verdad es de que efectivamente, como tú lo dijiste, Ayn Rand fue una gran mujer. Su filosofía es impresionante. Ella, en la base, primero que nada, como tú dijiste, es rusa. Su verdadero nombre es Alisa Sinovievna y salió huyendo digamos, de Europa, vivían en Alemania, a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y si acortáramos, decimos, Ayn Rand es una escritora novelista, punto. Pero realmente ella es una filósofa y su filosofía llamada objetivismo no escatima, no deja nada a la ligera, ¿verdad? Tiene muchos aportes en política, en economía, en arte, en literatura, hasta en psicología, ¿no? Con sus teorías de la autoestima. Y entonces, pues para mí fue fascinante y dije, tengo que terminar esta carrera, aunque sea lo último, hoy sí, lo último que haga, aunque sea lo último que estudie, ¿no? En la vida. Y aprovechar sobre todo a Warren, que lo tengo ahí, entonces no lo podía desaprovechar. Sí, de hecho, yo también cuando me di cuenta de que no nada más Ayn Rand era novelista, sino yo llegué a una novela por primera vez, pero mi segundo libro no fue otra novela, sino ya la parte filosófica, que fue Capitalismo y el ideal desconocido. Y allí fue donde en realidad, de hecho hay una parte en donde habla de la revolución industrial y las mujeres y los niños y cómo las mujeres fueron también una parte fundamental, ¿no? Para todo este proceso de la revolución industrial y el hecho de que muchas de ellas, por ejemplo, en las guerras las mamás tenían que quedarse a cuidar, no sé, a los hijos para que los hombres se podían ir a la guerra y cosas como estas. Yo me daba cuenta cómo la filosofía objetivista defendía a todos por igual, o sea, sin importar que tuvieras, no sé, un pene o una vagina, ¿no? O sea, eres individuo y vales por individuo, o sea, por ser individuo, ¿no? ¿Cuál, aquí ya entrando el tema, ¿cuál crees que haya sido, o por qué crees que como mujer y específicamente como mujer, haya sido algo tan importante? O sea, ¿por qué no se puede comparar a otras mujeres, por ejemplo, que han escrito también o que han hecho algunas, no sé, novelas, pero por qué no la podemos comparar? ¿Por qué ella es única? Veamos, hay muchas mujeres que son brillantes y que han hecho cosas grandes, pero eso es como que, no sé, yo soy una buena escritora, yo soy una buena ingeniera, yo soy una buena abogada y eso está muy bien. Y yo creo que el punto de Ayn Rand es un poco más como estos libros que salen de aprender a aprender, ¿ya? No, ella no se dedicó a una cosa exclusivamente, sino que hizo un manual de excelencia para que todos los seres humanos, basados en su visión de valor, en su concepto de virtudes, en su estándar de moral, pudiéramos florecer como seres humanos. Eh, y la verdad es de que ella lo dice. Hay una entrevista de ella que yo odio el nombre porque dice Ayn Rand masacra a las feministas. Y la verdad es que no las masacra, ni siquiera está hablando de eso.
Ella sostiene que las mujeres somos seres humanos y que lo que es apropiado para un hombre, pues también es apropiado para una mujer, que los principios básicos siempre son los mismos. Ella, su teoría económica no muestra contradicción con Mises. Es más, amplía lo que Mises trabajó, pero nada de lo que dice Ayn Rand se opone a la filosofía de Mises. Y Mises lo que decía era reglas claras para todos y certeza del castigo. Y eso aplica para, como dices tú, para hombres, para mujeres. Y entonces en este video, ella lo que dice es, si tú quieres que valer como mujer, aporta valor. Levántate en la mañana, ve a trabajar y cómprate tus cosas, sea autosuficiente, sea alguien que florece como quiere florecer. Si tú quieres florecer como ama de casa, perfecto. Pero significa que estás en donde quieres estar, racionalmente, escogidamente. Si quieres florecer como astronauta, pues entonces hazlo también, pero hazlo por voluntad propia. Y ella eso fue lo que hizo. Ella no pidió ayuda a un gobierno para que le diera un lugar que ella sentía que merecía por derecho natural, por derecho de vivir. Se paró, escribió, estudió, o sea, ella no presentó un buen libro por casualidad, no es una buena novelista porque se inventó una historia bonita. Hay una metodología, el método literario de Ayn Rand, detrás de sus novelas, y realmente la historia muchas veces es lo menos importante del libro. Lo más importante son todos estos valores y toda su filosofía contada a través de la novela. Sí, en efecto, y yo creo que ampliando lo que ya acabas de decir, totalmente de acuerdo, creo que la diferencia y la importancia de Ayn Rand no es nada más que fue como, es mujer, ¿no? Sino que fue una mujer que tuvo los suficientes pantalones para hablarle a las cosas por su nombre. Y que una de sus premisas más importantes es A es igual a A. ¿Y qué quiere decir esto? Que una cosa es una cosa porque tiene una identidad en específico y entonces justicia es hablarle por su nombre. Así hay que hablarle como asesinos a las personas que están haciéndole guerras a otros países o como asesinos a aquellos comunistas o fascistas o no sé, nacionalistas que llevan al homicidio, ¿no? A pisotear los derechos del individuo, ¿no? Ayn Rand tuvo ese valor que muchos otros filósofos tuvieron, pero no una mujer como tal, de pararse y decir, a ver, no estoy siguiendo esta filosofía, ni esta, estoy siguiendo mi filosofía, y es una filosofía integrada, y es una filosofía lógica, y es una filosofía que no tiene ningún error lógico en su integración. Entonces, yo creo que esa parte se me hace muy interesante. Y un punto que tocaste y que me gustaría que tocáramos es ese punto del feminismo. Muchas personas creen que el hecho de hablar de la defensa a los derechos del individuo, inclusive el derecho de a la mujer, ¿no? Porque muchas personas creen que el decir defensa de los derechos del individuo nada más se basa al hombre, porque entonces dicen, no, entonces hay que hacer otra rama que sí defienda a la mujer, ¿no? Como si defensa de los derechos del individuo fuera hombre, ¿no? Y nada más, entonces tiene que salir un club de mujeres diciendo, no, es que también necesitamos que también se nos hagan valer nuestros derechos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Y qué opinas sobre el concepto feminismo? Pues yo opino lo que entiendo que creía Ayn Rand. Ya, la defiendo porque estoy de acuerdo con las convicciones que ella tenía. Y a mí me parece que Ayn Rand, sobre el tema del feminismo, primero, si ella viviera hoy, reconocería que tenemos un problema de libertad y de violencia con las mujeres. Eso es un hecho innegable. Estemos de acuerdo con el feminismo o no, es un hecho que existe la violencia sexual hacia las mujeres, que hay hombres que son violentos y que si pueden pegarle a sus parejas porque son más grandes y más fuertes, lo hacen, y que existe un problema de libertad muchas veces en contra de la mujer a través de machismo, ya a través de aspectos conductuales que muchas veces se nos escapan a nosotras las mujeres. Estamos en una reunión y a una de las personas de la reunión se le cayó una taza de café. Y él me volteó a ver a mí y me dice, Marcela, ¿me puedes traer algo con qué limpiar? Y yo era la única mujer en la sala. Entonces yo me pregunto, ¿por qué me lo pide a mí? ¿Por qué no se levanta él para empezar y agarra algo? Porque ya dentro de nuestra cabeza está implantado una cierta inferioridad.
Pero no es el gobierno el que te va a dar esa superioridad que tú necesitas. Es tu misma actitud. Si yo estoy suficientemente empoderada como para decirle a esta persona, con mucho gusto te lo traigo, pero no me pidas las cosas solo porque soy mujer, doy mi punto. Yo merezco respeto. Yo no soy la empleada solo porque soy mujer. Eh, yo creo que Ayn Rand, a pesar de reconocer todas estas problemáticas que se viven hoy en el mundo, no hubiera estado de acuerdo con medidas que no solo no han logrado hacer una diferencia, porque recordemos que su filosofía se llama objetivista. Si salir a la calle desnuda ha disminuido la violencia, entonces continuemos haciéndolo. Pero si eso no ha provocado un cambio, quiere decir que no es razonable, no es razonable continuar haciéndolo. O sea, ¿por qué vamos, qué cambia eso? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos reclamar algo específico o queremos solo reclamar el hecho de ser mujeres? Porque eso no cambia nada. Muchas de las políticas que piden las feministas, lejos de lograr una solución, no solo no solucionan nada, sino que también denigran a la mujer. Te pongo un ejemplo. Aquí en Guatemala, hoy por hoy, aunque no lo creas y me da un poco de vergüenza contarlo, se está votando una ley de la menstruación digna. Así se llama la ley. Y es para que el gobierno provea de toallas sanitarias a las mujeres que no pueden comprarlo. ¿Cómo pueden llamarle digno a eso? Digno sería que la libertad económica nos permitiera a todos los hogares ser productivos al punto de poder satisfacer todas nuestras necesidades básicas. Es una necesidad eh, casi medieval pensar que una mujer no tiene lo suficiente para cuidar de su salud y de su limpieza. Entonces, muchas de estas iniciativas, digamos, Ayn Rand se oponía muchísimo. Ella estaba de acuerdo con los memes, por ejemplo, en el que si un hombre va a traer a los niños al colegio, ¡ah, qué buen marido! Y si la mujer va, es su obligación. No, con eso estaríamos todas en desacuerdo, ¿verdad? La que trabaja también tiene derecho a mandar a alguien por sus hijos, pero no a querer por medio del gobierno eh, implantar leyes específicas para las mujeres, porque ella veía la ley como universal, ¿verdad? Defender los derechos del individuo como universal. Entonces ahí no había distinción entre hombre y mujer. Sí, claro, y es que como lo había mencionado, nosotros, al menos desde el objetivismo, contamos con la idea de las virtudes, ¿no? Y una de las virtudes más importantes es la producción. Y la producción solamente lo único que te pide es que utilices tu mente, ¿no? Que lo pongas a la práctica, que por medio de la estética lleves de lo metafísico, por medio de una utilización lógica y sabiendo que lo estás creando para satisfacer tus necesidades y después crear el valor y intercambiar, eso lo puede hacer una mujer, lo puede hacer un hombre, ¿no? Y lo que estamos pidiendo nosotros es que se nos defienda la libertad de hacerlo, no por ser hombres o ser por mujer, sino por el simple hecho de ser hombres, de ser humanos, de ser seres que creamos conceptos y que podemos razonar. Por el simple hecho de eso, se nos tienen que defender el hecho de que tenemos una naturaleza, ¿no? Y nuestra naturaleza nos dice y nos exige que no tenemos instintos, entonces tenemos que autosustentar nuestra vida por la única manera es con nuestra razón, ¿no? Y eso la mujer, el hombre lo tiene y no podemos decir que alguien lo tiene más que otra persona porque sería hacer un ranking de algo que no podemos medir, ¿no? Eh, ya para pasar al otro tema, al siguiente tema, eh, estaba pensando de que como tal, hemos pensado, como dices tú, el machismo ha ayudado mucho también a que muchas feministas lleguen a vender esta idea, ¿no? De tenemos que buscar derechos especiales porque el hecho de ser maltratadas quiere decir que no tenemos los mismos derechos. ¿Tú crees que, por ejemplo, somos iguales a las mujeres? ¿Tú crees en esa igualdad en realidad también de decir, no, es que como somos iguales, entonces tenemos que tener los mismos derechos, pero igualdad a qué se refiere, ¿no? Y me gustaría que nos lo platicaras, nos lo explicaras. Pero mira, es un tema bien delicado porque la gente confunde la palabra igualdad. Eh, por ejemplo, cuando alguien te habla de igualdad de precios,
lo que están hablando es de precios baratos, no están hablando de igualdad de precios. Cuando te están hablando de igualdad económica, te están hablando de gratuidad o de que te cueste barato, etcétera. A simple vista, yo te podría decir que las mujeres y los hombres no somos iguales. Los hombres tienen pene, las mujeres no. Y yo creo que eso es una diferencia en la que nosotros no podemos diferir. Nadie puede decir lo contrario de eso, ¿verdad? Pero creo que no es eso lo que defienden las feministas. Defienden la oportunidad de poder florecer al igual que los hombres. Eso, pues han habido muchos avances y es cierto que muchas mujeres del pasado tuvieron que luchar por darle a la mujer el lugar que tiene hoy en la sociedad. En Francia, si no, hace 12 años, abolieron la ley que decía que las mujeres no podíamos usar pantalón. O sea, ya nadie cumplía la ley, ¿verdad? Pero existía una ley que decía que las mujeres no podían usar pantalón. Así como hay mujeres hoy peleando, por ejemplo, porque los países árabes liberen a las mujeres. Y luego hay mujeres árabes defendiendo que ellas no quieren ser defendidas, ¿verdad? Que ellas están cómodas como están. Entonces, toda esta moral va a depender mucho del contexto, de la política, del lugar en donde vivamos y lo demás. Pero exigir, por ejemplo, en los países más socialmente desarrollados, donde la mujer ya trabaja, a mí nadie me prohíbe ir a trabajar, ojalá que mi esposo me prohibiera ir a trabajar. No, a mí nadie me prohíbe trabajar y yo florezco en mi trabajo y me gusta mi trabajo. Eh, es importante preguntarles qué es lo que quieren lograr con esto, ¿verdad? Entonces, cuando dicen queremos igualar los salarios, eso es tan aberrante, o sea, decir que yo quiero que me paguen más porque soy mujer, es tan aberrante como decir que me van a pagar menos por el hecho de ser mujer. En el libre mercado y en el capitalismo, que es el sistema económico que Ayn Rand defiende, la oferta del mercado está dada por el valor que tú vas a agregar. Si el puesto que yo tengo paga 5,000 porque lo que quiero hacer en el mercado vale 5,000, independientemente si yo contrato a una mujer o a un hombre, yo debo pagarle esos 5,000. Y esa mujer que yo contraté, si encuentra una oportunidad en donde le paguen más por hacer lo que sabe hacer, se va a ir. Y un hombre también. Leyes como, por ejemplo, contratar un cierto número de mujeres para demostrar que la empresa tiene un grado de feminidad. ¿Y si es una constructora? ¿Quién carga blogs? ¿Quién carga? Yo no. No sé si a las mujeres les gusta eso en general, pues, pero me parece que hay profesiones para hombres y que hay otras profesiones que son más para mujeres, con sus excepciones. Pero si hablamos de manera generalizada, creo que hay una diferencia grande entre hombres y mujeres y que no hay que caer en la teoría del mérito inmerecido, creer que yo merezco solo por existir. Yo creo por el valor que puedo agregar. Si tú me preguntas hoy a mí si yo merezco que me paguen igual que un hombre, mi respuesta sería, ¿qué hombre? El hombre tiene doctorado en economía, puede hacer varias cosas al mismo tiempo, igual que yo. Revisa artículos de madrugada, paga las cuentas, no falla, está ahí disponible. Si hace lo mismo que yo, entonces merecemos ganar lo mismo porque somos competencia, ¿no? Para un puesto de trabajo. Pero si no, no. Y la gran razón por la que, y es contradictorio entre mujeres que defienden el feminismo de una manera, se contradicen, ¿no? Porque la razón es que muchas empresas prefieren contratar hombres porque las leyes laborales para las mujeres protegen en el momento de embarazo, en el momento de la lactancia, y esos son periodos largos de tiempo que el empleador no va a poder lucrar. Tiene que pagar el salario de la persona sin recibir el fruto de su esfuerzo de regreso. Entonces, por eso es que prefieren contratar hombres, pero al mismo tiempo están votando por más leyes laborales que benefician a las mujeres. Eso disminuye la posibilidad de que nos contraten, porque le trae más cuenta contratar a un hombre que a una mujer. Sí, claro, y eso sería la naturaleza del mercado, ¿no? Una persona va a buscar su propio beneficio en principio de si la mujer tiene o no trabajo, ¿no? Porque eso es lo que defendemos, ¿no? Defendemos que la persona es el único que tiene que ser poseedor de su riqueza y que es el único que tiene que decidir en base a cómo la quiere gastar. Y si esa persona quiere gastarlo en contratar mujeres, sabiendo esto que acabas de decir, qué bueno y me da muchísimo gusto porque, por ejemplo, aquí en donde yo trabajo, estábamos pensando que hay que contratar más mujeres porque para ya no sirven más las mujeres
que los hombres, ¿no? Las mujeres son un poquito eh, más estéticas, digámoslo así. Pero, por ejemplo, yo no puedo poner a una mujer, y sí hay quien lo haga, pero es más difícil encontrar una mujer que se ponga a hacer una zanja o que me levante un castillo o que me levante una viga o cosas como esas. Es más difícil encontrar una mujer que lo haga, pero si viene y me dice que lo puede hacer, con todo gusto le daré el empleo. Y es más, me daría gusto porque saber que una mujer viene a demostrar que tiene esa capacidad, eso me da muchísimo gusto a mí. Eh, Sin embargo, yo creo que eso del hecho de los salarios igualitarios y que tenemos que ganar lo mismo que las mujeres es como la idea de igualitar, de hacernos iguales, ¿no? Decir que somos iguales y pues como bien lo dices, pues no somos iguales, no tenemos las mismas capacidades. Por ejemplo, una mujer, como dices tú, se va a embarazar y va a tener un hijo la empresa tiene que pagar todo eso, ¿no? Ya desde ahí, ellas, por ejemplo, las mujeres ahí tienen una posibilidad más, se le podría decir un derecho más que el hombre, ¿no? Porque pues el hombre no tiene bebés, entonces no van a necesitar hacer uso de ese protocolo, ¿no? Claro, tú lo que mencionas a mí me recuerda que todo viene desde nuestra falta de comprensión sobre el concepto de desigualdad. Vamos a ver, cuando las personas socialistas, por ejemplo, hablan de desigualdad, no están hablando de desigualdad, porque todos somos desiguales. Desigualdad económica va a haber siempre, a menos que vivas oprimidos por un gobierno que te quiere repartir la misma cantidad a cada quien. Que ojalá que Cuba repartiera la misma cantidad a cada quien, ¿verdad? Los Castro no viven como vive la media cubana. Cuando hablan de desigualdad, realmente están hablando de pobreza. Y cuando las personas feministas hablan de desigualdad, tienen que poner mucha atención en realmente no estar hablando de injusticia. Ya, lo que están pidiendo no es ser iguales a los hombres, están pidiendo que sea justo. Ahí yo lo veo más razonable, ¿verdad? Que no me vayan a pagar a mí menos porque soy mujer en un puesto que amerita que sea un hombre. Pero, por ejemplo, recién acabo de ver a una mujer albañil y me sorprendí muchísimo y la vi que estaba aprendiendo ella a reparar una pared, me llamó mucho la atención. Que hayan mujeres albañiles, nadie les va a decir que no. En un país en donde hay mucha necesidad de albañiles y de construcción, cuesta conseguir, pone competencia y pone comida sobre la mesa. No, Por y el Marce, y contrario, no nada más de eso, sino de gente con integridad, de gente, no nada más hombre, mujer, albañil, albañila, sino un trabajador con integridad que en realidad cumpla con sus horarios, que en realidad tenga esa ambición de generar valor y de que recibir, ¿no? Algo a cambio, ¿no? Pero que sea bien trabajado, ¿no? exacto, es un excelente punto, porque ahora, si yo vivo en un país saturado de albañiles, donde el mercado de albañiles ya está saturado y el empleador puede contratar a un hombre o contratarme a mí, va a contratar al hombre. Y eso no tiene nada que ver con ser ni machista ni antifeminista. Es porque racionalmente le conviene. Ahora es un buen ejemplo el que tú pones. Si él tiene empleados que no son cumplidos, que no son íntegros, que le roban, que no llegan puntuales, y yo tengo todas esas características, entonces va a preferir contratarme a mí que contratarlo a él. Y mi contratación no tiene nada que ver con él. Él puede existir o no existir. Yo estoy abriendo mis oportunidades porque tengo capacidades para hacer las cosas. Y yo, antes de que se me olvide, yo quería hacer un comentario sobre este uso de la racionalidad. Así como por ejemplo una mujer que busca un empleo digno y que estudia para poder llegar al empleo digno sin victimizarse, ¿no? La víctima, nos dice Fred Kaufman, que su papá era un objetivista, tradujo el Atlas al español. La víctima es el contrario de responsable. Es ponernos en una esquina en donde nosotros no podemos hacer nada, no pudimos hacer nada, ¿verdad? Entonces yo tengo amigos que me dicen, ay, mira, qué dichosa que tú pudiste estudiar porque como yo quedé embarazada. Sí, pero quedaste embarazada a los 25 años. Yo a los 25 años ya me había graduado. Ya, entonces eso es ponerse uno en una esquinita donde él no pudo haber cambiado su situación, ni siquiera embarazada, pero no estás enferma, ¿verdad? Puedes seguir estudiando. Es más difícil, pero requería algún esfuerzo. El uso de la razón para Ayn Rand empieza desde que somos mamás y como es el Día de la Mujer, podemos inculcarle a nuestros hijos desde muy temprano ese uso de la razón. Para eso hay un libro que se llama Autoestima de Nathaniel Branden. Nathaniel Branden fue mucho tiempo seguidor de Ayn Rand
luego se separaron porque, bueno, la hipotenusa, ¿verdad? Están ahí como en desacuerdo los randianos con los objetivistas, pero es un libro muy importante que nos habla del principio de no contradicción. Ayn Rand tiene varios principios filosóficos, tú mencionaste dos, el de integridad y el principio de la identidad y el de la no contradicción es importante. Yo como ser humano no puedo mostrar contradicción ante mis hijos. Entonces, si yo quiero explicarles, por ejemplo, que ellos deben de ser puntuales, yo debo de ser puntual. Si yo les digo a ellos que ustedes deben de ser puntuales, pero yo soy impuntual, estoy mostrando contradicción en mis actos. Entonces, ahí están yendo a la escuela y es malo llegar tarde. El profesor no los va a dejar entrar si llegan tarde. Pero si el bus escolar llega tarde, entonces no importa porque no es culpa de ellos. Entonces, realmente ahí estamos utilizando mal la racionalidad. Lo malo es el acto de llegar tarde, ¿sí o no? O O muestra mentir, ¿no? contradicción. El O simple hecho de mentir. mentir. Y Es el luego te hecho de dicen que existe mentir. Santa Claus y cosas como esas, ¿no? Exactamente. Y cuando el niño se da cuenta de que no existe Santa Claus, si tú me dijiste que no era bueno mentir, pero a mí me mentiste toda la vida. Hay muchas maneras muy objetivistas de salir de esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, decirle al niño, mira, mi amor, la ilusión que te crea a ti un Santa Claus me emocionó mucho, pero la verdad es que yo te he mentido. Y ahí, no sé si esa es la verdad. Te ilusioné por muchos años, fuiste feliz por muchos años, ahora que ya tienes la edad, tengo que reconocer que te he mentido. ¿Y por qué te mentí? Eh, entonces, desde que los niños son pequeños, nosotros podemos mostrar, digamos, este principio de no contradicción y de integridad. Y lo que nos dice a nosotros Ayn Rand es que la integridad es la honestidad conmigo misma. Entonces, el hecho de estar demandando que yo merezco cosas que quizá no merezco, eso es un problema de integridad. Que me paguen por no ir a trabajar, eso es un problema de integridad. Y querer darle la vuelta y cambiar porque el contexto, porque los factores, porque históricamente lo merecemos, no deja de ser un robo, ¿ya? Y ese era mi punto sobre el racionalismo que quería comentarte. Sí, sí, claro, y como bien lo mencionas, la ley de no contradicción, A es igual a A y una cosa es lo que es y no puede ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo. Entonces, es donde dices, no podemos decirle a nuestros hijos, por ejemplo, que no debemos de mentir cuando nosotros les mentimos día con día, ¿no? O sea, tenemos que ser íntegros en la manera en que pensamos, en la manera en que educamos a nuestros hijos y en la manera en que actuamos para que el hijo también se dé cuenta de que no nada más queda en, yo voy a ser así y hay que ser así porque es bueno, pero pues no lo llevamos a cabo, ¿no? Igual con las mujeres, yo creo que el hecho de que pidan que el Estado se haga cargo de ciertas cosas que se deberían de hacer cargo ellas por ser mujeres, porque su identidad así lo exige, y al mismo tiempo después ir a decirle al hijo que no tienes que apuntarle a una persona con una arma para robarle, pero al mismo tiempo le estás pidiendo que el Estado lo haga por él y le apunte una pistola a una persona para quitarle su riqueza, poderle dar a ella y poderle dar a él, ¿no? O sea, y al mismo tiempo es una contradicción en términos, ¿no? Por supuesto, es una contradicción en acciones. Y mira, esto de la imagen que nosotros le damos a nuestros hijos es sumamente importante. Yo no sé cómo funciona en México, pero aquí en Guatemala la educación pública no existe. O sea, sí existe, pero son 25.000 millones de quetzales al año que tiras a la basura porque ni siquiera están abriendo las escuelas. Desde el COVID no han abierto, solo si siguen cobrando, es un sindicato gigantesco. Entonces, todas las mujeres buscamos más que todo la educación privada. Todos pagamos colegio, o sea, la escuela privada en Guatemala le decimos colegio. Y los colegios están saturados entonces, porque imagínate para satisfacer una población enorme de niños, y los colegios muchas veces son malos, pero nos da tanto miedo, porque hay un colegio en Guatemala donde tienes que llegar embarazada a registrar a tu hijo para que pueda entrar al colegio, porque no hay cupo. Es un colegio catalogado como muy bueno. El beneficio de este colegio es que les enseña un tercer idioma, pues ese es el... Pero pero van al colegio y te empiezas a dar cuenta de que hay 30 niños en un aula y que quieren que todos sean iguales y todos se comporten igual. Y el que se comporta diferente es un problema. Es un problema para una maestra que antes muerta que sencilla prefiere ir a dar clases, aunque no tenga vocación, que ir a trabajar a un McDonald's.
y literalmente dicen MMC, mientras me caso. O sea, ¿qué dignidad de mujer puede tener alguien que está esperando a que alguien la mantenga y que mientras tanto va a ir a dar clases a un colegio porque su único atributo es que sabe inglés? ¿Ya? Entonces te llama y te dice, fíjese que Miguelito no se sienta. Y a ti te dan ganas de decir, déjelo que reciba la clase parado. Si no se quiere sentar, que no se siente. Este libro que yo recomiendo mucho para la crianza infantil de Nathaniel Branden habla de los niños que son tan bien portados y que sobresalen en estas aulas de 30 niños. Ya, Miguelito nunca se portó mal, Miguelito es el abanderado. Eh, o sea, María Montessori se dio vuelta en su tumba cuando supo que los calificaban y los comparaban unos con otros y escogían de ellos el mejor y le daban una bandera. Eso no premia el esfuerzo, eso te pone a competir de una manera poco sana entre tus compañeros. Eh, y entonces estos niños que crecen comportándose como la sociedad quiere que se comporten, no aprenden a pensar porque siempre necesitan de alguien que les esté diciendo qué es bueno y qué es malo. Cuando el niño crece, no sabe qué hacer, no sabe qué estudiar, entonces estudia lo que el papá le dice, no sabe qué decisión tomar y vive su vida mecánicamente como un robot. ¿Ya? Y la verdad es de que eso nos ha pasado mucho. Y por eso es que Ayn Rand nos invita a regresar y a hacer uso de nuestra razón objetivamente y analizar las situaciones para ver qué es la decisión que yo debo tomar. Esto responde a la pregunta de todos los filósofos famosos. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es ser moral? Y entonces para hablar de la moral randiana, primero tenemos que hablar de valores. Lo que dice Ayn Rand es que los valores son aquellas cosas que yo lucho por conseguir y por conservar. Y entonces eso es lo que tiene valor para mí. Hay muchas teorías de valor, ¿verdad? La de Mises es valor es aquello que es útil, necesario y escaso. Pues que también es muy económico, pero también aplica, ¿verdad? Pero Ayn Rand dice esos son los valores. Y entonces le contesta a alguien, pero si entonces yo valoro mucho fumar, eso es un valor moral. Y ella responde que no, porque moral es todo aquello que preserva mi vida, ¿ya? Y que yo puedo aplicar a través de valores y que me va a ayudar a florecer. Florecer significa vivir una vida feliz y plena y estar en donde quiero estar sin coerción. Si yo quiero ser una ama de casa, eso es genial, pero yo estoy ahí porque ahí es donde florezco. Eso es lo que me gusta hacer y ahí es donde yo aporto valor. Pero si soy ama de casa porque a mí me enseñaron que tengo que atender a mi marido, que tengo que atender a los niños y que la responsable de planchar las camisas soy yo, es, no sería moral conmigo misma por dos razones. Primero, no es lo que yo quiero hacer. Y segundo, sería un costo de oportunidad muy alto que yo esté planchando camisas. Sí, ¿no? Pudiendo explotar tu conocimiento como lo haces y sacándole provecho más que nada y enorgulleciéndote por todo lo que estás haciendo, que, bueno, me imagino que alguien necesita planchar camisas, pero pues yo creo que esa persona no va a ser una especialista en planchar camisas toda su vida, ¿no? Da igual. Yo aclaro que las plancho, pero las plancho mal. Sí, no tienes una especialización, por ejemplo, en planchar camisas y lo haces con tus errores, ¿no? Pero, por ejemplo, no eres nada más una persona que plancha camisas, eres una doctora y todo eso demuestra que hay cosas que lo puedes hacer, pero hay cosas que a lo mejor, por ejemplo, yo no puedo hacer porque no tengo tiempo, porque no me gusta y ahí va a haber alguien que lo va a hacer, ¿no? Y en muchos, es más, dejémoslo al mercado. Si yo pongo una oferta de que necesito a alguien que me planche mi ropa, ¿tú crees que va a haber más hombres que mujeres pidiendo el trabajo? Depende de la situación. No, 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 la realidad, digámoslo ahorita. ¿Tú crees? Al menos no aquí en México. O sea, si yo pongo ahorita una publicación de que necesito a alguien que me lave ropa, te apuesto que las primeras 10 personas que van a decir van a ser mujeres. Mujeres, por supuesto. ¿Me entiendes? O sea, ahí es. Hay Y no hombres voy a que decir, quizás no, estén buscando eso es trabajo. feminismo. Sí, no, y hay hombres que quizás estén buscando trabajo que te dirán, eh, yo hago lo que sea. Ya, Sí. yo barro, yo trapeo, mire señor, con tal de que usted me pague, porque yo quiero poner comida sobre la mesa y eso es muy valiente. Yo tuve un amigo que se fue de au pair a Europa. Au pair es un niñero, o sea, una niñera, pero la verdad es que yo solo conocí au pairs mujeres.
Y entonces a mí me daba mucha risa y yo le escribía cuando estaba allá y la verdad es que yo me sentí súper orgullosa de él, de que fuera a buscar a otro lugar la oportunidad que se le daba, porque él lo que quería era ir a aprender otro idioma. Entonces se fue a lo que se fue. Y te pongo otro ejemplo muy claro de lo que Ayn Rand hablaba sobre abrirse camino uno como mujer. ¿Te imaginas que yo tengo, no soy tan joven, no voy a decir cuántos años tengo en público, pero no soy tan joven, pero no soy, mi edad no es tanta, mi experiencia no es tanta como la de muchos economistas de la Francisco Marroquín. Y te imaginas una universidad fundada sobre bases económicas, tiene un montonazo de economistas excelentes. No te sé decir mejores que yo, no, yo reviso mis reseñas de profesora y si me va bien en las clases, pero tengo que reconocer que yo he aprendido mucho de los economistas de la Marroquín. Pues como no estudié ahí, me tocó que aprender ya tarde muchos de los conceptos geniales que tienen los pensadores capitalistas, pero las clases ya están llenas y hay gente de muy alto nivel dando clases de economía. Yo no le puedo pedir al director de economía que despida a su profesor de economía para contratarme a mí. Primero porque me va a decir que no, ni porque sea mujer y porque la mayoría sean hombres. Me va a decir, entre tú y fulanito hay una diferencia de 10 años de experiencia o no hay una diferencia, pero él es un buen profesor, da bien la clase, los alumnos tienen buenas opiniones sobre él, ¿por qué lo voy a reemplazar contigo? Te me cuestan lo mismo, el pago es el mismo. A falta de muchas oportunidades como doctora en economía en la universidad, yo me he ido abriendo las puertas. Ya me abrí las puertas en el CES, mi puesto en el CES era un puesto puramente administrativo. Ahora ya no sé ni qué hago, pues ahora ya se dio la oportunidad del programa de radio. Yo no le digo que no a nada de eso, porque es mi forma de brillar. Y son cosas en las que yo no me estoy denigrando y estoy aceptando lo que sobre porque no tengo un puesto de catedrático de economía. Estoy aceptando cosas en las que yo puedo florecer como economista, ¿ya? Estoy escribiendo un libro con el exrector de la Marroquín, vamos ahí por el segundo capítulo, pero es un proyecto que me ilusiona muchísimo, y entonces de eso se trata la racionalidad de Ayn Rand y el feminismo de Ayn Rand. Es que si tú dices que eres capaz de hacer lo mismo que los hombres, entonces empiézatelo por creer tú misma y por demostrar que lo puedes hacer. Pero si yo lo puedo hacer únicamente si mi jefe me abre la puerta, entonces eso ya no dependió solo de mí, eso dependió de él y de mí también. Yo tengo que ser capaz de hacerlo yo. Y eso te va abriendo las puertas en todos lados. Sí, claro. De hecho, Enron tiene no me acuerdo si es una publicación o algo así sobre, se llama Feminismo sin ridiculez o algo así, en donde dice qué es lo que la mujer debería de decir que le enorgullece, ¿no? Y el hecho de decir, me enorgullece el ser mujer es porque puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Y sin importar que sea un hombre o una mujer, tenemos la misma mente, tenemos una mente que nos ayuda y nos da las mismas capacidades que los hombres, y entonces las mujeres también pueden llegar a crear, y lo han hecho, han creado, por ejemplo, Ayn Rand, toda una filosofía integrada que hasta donde yo sé ninguna mujer lo ha hecho hasta ahorita, una filosofía integrada que responda a todas las leyes, a todas las ramas de la filosofía. Y yo creo que pudo haber sido un hombre, pero fue una mujer, ¿no? Y eso debe de llenar de orgullo a las mujeres, de pensar, de decir, yo también puedo llegar a hacer algo que cambie la historia, ¿no? Algo que haga de verdad un cambio en la mentalidad de las personas, en la mentalidad de las nuevas generaciones y en la mentalidad de las mujeres, que muchas de ellas mismas también se hacen valer menos, ¿no? Ellas mismas no entienden en la capacidad que pueden llegar a tener y todo el provecho que le pueden llegar a sacar a su mente. Pues bueno, Marce, esto para llegar, ya estamos llegando al final, me gustaría nada más algún comentario, algo que te gustaría agregar para irnos despidiendo. Sí, gracias. Me gustaría agregar esto que no nos dio mucho tiempo de abordar. Yo creo que tú lo mencionaste ligeramente sobre la importancia del lenguaje. El lenguaje inclusivo muestra un problema grande para la humanidad en general. La importancia de los conceptos, nos dice Ayn Rand. Un concepto es una etiqueta
con un nombre que tú le pones a algo que tú tienes en tu cabeza. Y eso puede ser algo tangible que tú puedes ver y oler, como una taza. Entonces, yo no sé en qué taza estás pensando tú. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una taza roja con puntitos amarillos, pero para mí eso es una taza y yo la etiqueto con un nombre. Y eso es un concepto. Y puede ser algo como, si yo te digo literatura, y eso también es un concepto, ¿ya? Pero al querer cambiar el idioma y al querer deformar el idioma, nosotros realmente no estamos nada más cambiando la forma en la que hablamos y no se trata nada más de acostumbrarse a que en lugar de decir las gallinas, ahora yo tengo que decir les gallines. Se trata de cambiar un concepto completamente en la mente del individuo. Y el lenguaje, si tú vas a la historia de la Real Academia Española, por ejemplo, ha tenido investigación científica y ha tenido progreso y ha crecido. Ir a deformar el idioma castellano, que es tan rico y que es tan bonito, es retroceder en la investigación que la RAE ha logrado a través de los años y que nos ha permitido no solo comunicarnos, sino crear grandes obras y educarnos y conocer lo que existe realmente. Si yo le cambio la etiqueta a algo que yo conozco, entonces yo no estoy segura si es lo que yo conozco o no. Además de que va a ser muy sencillo para mí cometer errores que ofendan a los demás por el simple hecho de que no tengo la costumbre de cambiar mi vocabulario de la noche a la mañana. Esto también es parte de la ley de identidad y la ley de no contradicción, ¿verdad? Esto es una cosa y no puede ser otra. Entonces, esto, por ejemplo, es un plumón, es un marcador, le decimos en Guatemala, no es un lapicero. Un plumón no puede ser un lapicero. Ahora, yo podría inventarme un plumón que es lapicero al mismo tiempo, pero no es ni plumón ni lapicero, es un plumón lapicero o como yo le quiera llamar. Entonces, todo debe tener su nombre y su etiqueta. Y yo entiendo este principio feminista de querer igualar todo y de que no existe el género, pero al no existir el género realmente estamos desapareciendo los conceptos. Es mejor que estén orgullosos de su sexualidad. Ayn Rand nunca se declaró homófoba, ¿ya? Solamente reconocía que, por ejemplo, un hombre puede disfrutar de tener relaciones sexuales con otro hombre y eso está muy bien con él, está muy bien para él, pero ella no defendía la dicotomía mente-cuerpo. No creía que podría haber un alma dentro de un cuerpo, mucho menos que pudiera haber un hombre dentro de una mujer y viceversa. Pero sí creía que podían existir etiquetas para ciertas cosas que existen. Mira, yo acabo de recibir una clase en donde hay una tumba egea, donde hay, o sea, que data de 2000 años antes de Cristo, y la tumba en la lápida tiene a dos hombres acostados. Entonces, no nos podemos negar a que eso existe y ha existido, pero eso tiene un nombre y que lo defiendan con orgullo. Eso se llama homosexualidad. Una mujer que prefiere acostarse con otra mujer y que siente placer acostándose con otra mujer, ella es lesbiana. Un hombre que disfruta de vestirse como mujer, él es un travesti y hay etiqueta para todo. Entonces, si realmente están orgullosos y defienden digamos, su escogencia, pues no hay necesidad de cambiarle la etiqueta ni de mezclarnos a todos, simplemente hay que defenderlo con convicción y con integridad, que a eso nos manda Emma. Sí, claro, y pues llamarle a las cosas por su nombre, como decíamos, ¿no? Pues muchas gracias, Marce. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron en el programa. Nada más me queda agradecerte y no sé, alguna red social o algo donde la gente pueda seguirte o Sí, habla de Libertópolis también. sí, yo estoy en Facebook y los martes de 5 a 6 tengo un programa en Libertópolis. Por el momento Guatemala y México tienen el mismo horario. Si le dan like a la página de Facebook de Libertópolis, me pueden escuchar ahí todos los martes. Creo que el horario de México cambia por una hora después de junio, pero no estoy muy segura. Me pueden seguir por ahí o me pueden seguir en Facebook como Marcela Porta. Bueno, pues muchísimas gracias y fue un verdadero placer tenerte por aquí por primera vez en Objetivismo México. Espero en MX, espero tenerte pronto nuevamente para tocar ya otro tema en algún, ya en específico, que va a ser muy interesante, por ejemplo, sumergirnos más en los temas de política y economía. Y pues bueno, pues mi parte nada más, a las personas que nos apoyaron, en este caso Víctor Becerra, que siempre está ayudándonos y apoyándonos en todo este tipo de eventos y programas. Y pues a todas las personas que hacen posible los eventos y las grabaciones y todo esto. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Y pues por mi parte sería todo.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.